¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te oigo. Ahí estamos, Fernando, ya estamos en vivo y en directo, ya te está viendo la gente ahora mismo. Gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación. Mil disculpas por alguna situación ajena a nosotros que no se pudo concretar en días pasados, pero lo importante es que ya estamos acá para analizar lo que pasa en la coyuntura nacional. Y te consulto directo lo que tenía en portada del programa del día de hoy. ¿Puede o debe terminar el periodo Guillermo Lasso? Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? Pues sí, debe, más que puede, debe, porque es una obligación, yo creo que moral, ¿no? Debería estar completamente consciente del rechazo que ha recibido en las últimas elecciones y la consulta mañosa que él promovió fue un estrepitoso fracaso. Quería atornillarse en el poder, obtener algo de oxígeno de cara a los próximos 2 años y ha sido completamente negada esa posibilidad, ¿no? Y al mismo tiempo, pues vemos cuál es el acoso de los casos de corrupción en torno a su gobierno. Entonces, yo diría que debe de irse porque es claramente rechazado y al mismo tiempo también las cifras de cumplimiento del programa electoral, las cifras sociales, hasta la producción petrolera ha bajado. Claro. Es decir, todo está saliendo al revés. Y no hablemos de que se ha quintuplicado la delincuencia. Entonces, sí, por favor, que se vaya. Pero sabe, bueno, es lo que de pronto uno puede creer, pero las circunstancias dentro del análisis, ¿crees que se pueda configurar? El otro día escuchábamos al asambleísta Jaramillo decir que lamentablemente pues puede ocurrir lo que sea, pero votos no van a existir. Decía él que muchos asambleístas no van a perderse estos 2 añitos porque algunos nunca más en su vida regresarán a este tipo de puestos. Aun cuando deba terminar, o sea, cuando debería por responsabilidad dar un paso al costado, ¿las condiciones de país crees que pueda darse esta salida o definitivamente ahí al aguante el país 2 años más? Bueno, veamos cuáles son las posibilidades concretas que existen, ¿no? Por un lado, tú ya has mencionado la imposibilidad de que se consigan los votos necesarios en la Asamblea para que se pueda producir, se pueda salir del Poder Ejecutivo, ¿no? Ujú. Vale. Porque efectivamente hay un chiripero que no va a revalidar y ser asambleísta es chévere. Otra posibilidad sería, si seguimos con los mecanismos de tipo jurídico, ¿no? Ujú. Aunque eso es en realidad sobre todo un hecho político, la posibilidad de un revocatorio. Ujú. Claro, hay que empezar a hacerlo. Y ahí el problema también es político, porque al final lo que ocurre es que las autoridades que estarían encargadas de llevar a cabo pues, la validación de las firmas probablemente van a hacer lo mismo que ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno y durante el gobierno también de Guillermo Lasso, que archiven las causas, que dilaten todo lo que puedan los plazos, porque saben que además, tras la salida de Guillermo Lasso, se reconfigura completamente el Estado y, por lo tanto, eso daría lugar a que mucha gente también en otras instituciones, pues sus mandatos terminen, ¿no? Ujú. Y la tercera opción es la de carácter netamente político, es decir, que la presión social le haga entender al presidente lo que ya se le ha dicho en las urnas, ¿no? Y eso es otra posibilidad, porque ya hemos visto cómo los líderes indígenas están empezando a hablar de volver a movilizaciones, de que no se están cumpliendo los compromisos con los cuales el Poder Ejecutivo teóricamente había llegado con ellos, que están haciendo esa operación tortuga de ir dilatando los plazos para que no pase nada, para que parezca que está pasando cosas, pero no pase nada. Y entonces todo eso creo que puede configurar un momento de tensión social, ya que han acabado también las elecciones y que también han acabado los carnavales y que de nuevo pues se pudiera volver a manifestaciones, protestas que den lugar a la salida, ¿no? Entonces sería un poco así el escenario. Y aún así, Fernando, por ejemplo, hemos escuchado autoridades que no están avalando el asunto. Por ejemplo, escuchamos a Paola, escuchábamos a Pavel y dicen no es el momento. Y tanto así que incluso el propio Leonidas ha dicho, todavía no hemos hablado de paro, pero vamos a una movilización. ¿Por qué piensas que podría estar pasando esta situación de las nuevas autoridades? Yo creo que todavía hay una reconfiguración del poder después de las seccionales, ¿no? Es decir, obviamente a Pavel no le interesa tener la Quito completamente en llamas, ¿no? Claro.
momento de confrontación. A él lo que le interesa en este momento pues es, bueno, vale, cuáles son los autobuses que vamos a adquirir, cuáles son los plazos para abrir el metro, cómo está la situación de la alcaldía, hagamos una transición ordenada. Claro, eso yo lo entiendo, ¿no? Y probablemente también los indígenas quieren agotar todas las vías posibles para el cumplimiento de los compromisos, porque saben que además una nueva confrontación va a dar lugar a la salida del presidente. No sabemos tampoco a qué coste, ¿no? Porque entendemos que las fuerzas de seguridad del Estado, bajo estos gobiernos de derecha, al igual que ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno, son altamente represivos, ¿no? Y por supuesto, un presidente de derechas que se ve acorralado, que sabe que las alternativas a su gobierno va a ser un gobierno de izquierdas, que la élite que apoya al actual gobierno se ve también amenazada porque no sabe, hay una gran incertidumbre para sus negocios y para su status quo después de la salida de Lasso, y eso puede dar lugar, por supuesto, a unas represalias y a una opresión y uso indebido de la fuerza todavía mayor al que dio lugar a lo que ha sido calificado por organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo como crímenes de lesa humanidad después de las protestas de octubre del 2019, ¿no? Pero sería una manera también de cristalizar la protesta de octubre del 2019, haciendo realmente un cambio de gobierno a un gobierno que tenga posiciones sociales mucho más sensibles, ¿no? Como además se ve que en el país o bien se opta mayoritariamente o por la Revolución Ciudadana y en segundo lugar por Pachacuti, que en Claro, que principio son las dos fuerzas. que son dos fuerzas de izquierdas, ¿no? Con una agenda social fuerte y una agenda social seria. Entonces, bueno, supongo que todavía se quiere ser cauteloso, ¿no? Claro. Porque la alternativa a una salida ordenada del poder de Guillermo Lasso pues puede tener también consecuencias impredecibles.